Buenas noches, licenciado. Buenas noches, el tiempo es de ustedes. Licenciado, una previa anterior, quisiera saber si hay alguna manera de poder comunicarme con usted personalmente. Fíjese que a través de su coordinador pudiera escribirme. Fíjese que ya probé con tres coordinadores y ninguno tiene la voluntad, parece, porque no me han dado respuesta. Vaya, está bien, con mucho gusto. ¿De qué grupo es usted? Y yo solicité mi retiro del grupo 19, Raúl Ah, García, pero el entonces del usted ya no está finiquito en ningún grupo. estudiantil. Ah, sí, pues. Qué complicado. ¿Y cuál es su inconveniente? De que yo por motivos personales me tuve que retirar del grupo, pero a los pocos días ya tuve oportunidad de reintegrarme, que si ya habían ocupado mi lugar. Sí, claro. Entonces envié una solicitud por medio de los coordinadores en mención, pero no sé si le llegó a usted. Sí, No no, vi yo ahí, voluntad de... ahí yo le tendría que asignar un nuevo grupo, pero si gusta, le voy a dejar mi contacto por aquí. O tal vez alguno de los coordinadores me hace favor darle el número aquí al compañero y usted ya me escribe y yo le doy la solución, por favor. De acuerdo, licenciado, muchas No le gracias tengo y que asignar espero un por ahí único alguno de grupo. los coordinadores que me haga la campaña. Muy Gracias, bien. licenciado. Lo único es que he de aclararle que ya las exposiciones hoy concluyen, entonces prácticamente lo de estos días, pues ya no se puede hacer más nada, ¿no? Sí, correcto. Y Ahí lo que ahí le vamos a dije, ver cómo negociamos. muy bien, Gracias, el licenciado. grupo, por favor, bueno. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. No sé si me escuchan. Fuerte y claro. Buenas noches, tengan todos. Nosotros somos el grupo 17 y el tema que vamos a tratar sería el papel de los valores en la creación del derecho. Todo ordenamiento jurídico expresa un sistema de valores. Estos son proyecciones de la conciencia del ser humano al mundo externo que representan preferencias que son producto de determinadas condiciones sociales e históricas. El derecho positivo es cambiante a medida que la sociedad se hace más compleja. Las normas necesitan adaptarse en mayor proporción a las nuevas circunstancias. El ser humano se ha preocupado por encontrar unos valores éticos que sirvan para justificar y fundamentar el derecho y constituyan un límite a la voluntad del legislador. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes posturas, ¿verdad? En una están de acuerdo con el aborto, que el aborto sea legal, y en la otra pues no están de acuerdo. Entonces aquí se podría determinar qué postura violenta un derecho, ¿verdad? Para la filosofía jurídica contemporánea, los valores tienen fundamento racional y empírico, y no metafísico, porque se definen y fundamentan en el consenso racional de seres humanos que conviven en una sociedad abierta y democrática. La primera posición parece no ser aceptable porque al propugnar un orden axiológico cerrado y ahistórico, los de valores metafísicos eternos e inmutables. Un sector de la sociedad puede sentirse intérprete de ese orden con exclusión de los demás sectores. En cambio, el intersubjetivismo promueve la idea de procedimientos y reglas imparciales para generar un consenso racional sobre los valores y las necesidades básicas de los seres humanos. Acá podemos encontrar los valores cambian y se transforman con bastante frecuencia y esos cambios son amplios y profundos y se plantea el problema de la historicidad de los valores jurídicos. La historicidad de los valores jurídicos de los mismos varían en función del tiempo, del espacio y de las convicciones del grupo social y su gran diversidad. Así aparece una contradicción profunda
entre esa variabilidad y la idea de estabilidad que deben estar dotados como tales valores. Los valores de legitimación del ordenamiento positivo son mutables en función de tres variables: de tiempo, del espacio y de las convicciones del grupo social. Los valores son normas jurídicas que fundamentan, justifican y orientan críticamente al resto del ordenamiento. Los valores son normas de un gran nivel de abstracción y de indeterminación que requieren de circunstancias y necesidades específicas para ser definidos y concretados por el legislador, el juez y el resto de las autoridades. Ahí tenemos en la primera parte una relación muy importante de los valores en la creación del derecho. A continuación, mi compañera seguirá con la... Buenas noches, licenciado. En la creación del derecho aparece como un fenómeno complejo y dinámico que incorpora, desincorpora o renueva valores, principios, creencias, aspiraciones, necesidades u otros criterios y normas jurídicas. El derecho se concibe no solo como algo dado, ni como el resultado o la invención de un solo hombre ni de una sociedad, de un solo momento histórico o de un solo proceso legislativo o jurisprudencial. Es la obra de creación permanente que se realiza por un complejo entramado de actos y procesos complementarios que tienen verificativo en un contexto histórico, político y social determinado. Al definir los valores, no podemos pasar por alto el problema de su fundamentación, sino que existen tres corrientes fundamentadoras. La primera, el objetivismo axiológico. Este concibe los valores como esencias puras, objetivas y con validez absoluta, que son independientes de la experiencia de la realidad. Son auténticas realidades materiales. También está el subjetivismo axiológico. Este reduce valores al campo de los deseos e intereses de los individuos. Es algo muy valioso en medida que los sujetos lo valoran. El intersubjetivismo axiológico, que concibe los valores como unas categorías comunicables, se parte de la posibilidad de establecer las condiciones oportunas para llegar a un consenso abierto y revisable acerca de valores a aplicar fundados en las necesidades humanas. Entonces podemos darnos cuenta que la presencia de los valores en el derecho conduce inevitablemente a la matización de una concepción estrictamente positivista al derecho, ¿verdad? Ya que remite a un nivel que en cualquier caso está más allá de lo sensible. Los valores juegan un papel muy, muy importante en la creación del derecho, debido a que sin valores no tendríamos leyes justas. Entonces, se trata pues de una caracterización de derecho intensamente moral en cuanto a la aplicación de valores, lo cual se aprecia también en otras consideraciones, ¿verdad? Por definición, están orientados al bien común. Únicamente, licenciado. Y según la opinión de ustedes, ¿cuál es ese papel que juegan los valores en el derecho? Como bien lo habíamos mencionado con anterioridad, es muy importante porque no tendríamos leyes justas sin la aplicación de los valores. Pero recordémonos que los valores van a partir desde una perspectiva desde cuál son enfocados, ¿no? Entonces, lo que para usted puede ser algo que a usted le cimienta como valor, para nuestro colega, pues no. Es como diferenciar esa parte. ¿Ustedes pudieron ahondar en eso? ¿O cómo lo miran? ¿Alguien más de su grupo que quiera apoyarla? Ahí está el micrófono, que de esto se trata, de poder dialogar. No crean que son cuestionamientos para hacerlos sentir mal, sino para poder dialogar y ver diferentes puntos de vista. Por favor, alguien levantó la mano.
Creo que no tiene prendido su micrófono el compañero que está hablando. Licenciado, yo pienso que, por ejemplo, hoy en día, para diferenciar esa postura de que unos están en contra, otros a favor, pues todavía no se ha logrado, ¿verdad? Porque siempre va a existir ese confrontamiento, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo que les ponían, unos están a favor del aborto y otros no, ¿verdad? Porque atentan contra la vida. Entonces, ¿cómo no se puede venir y separar esa posición? Porque cada quien tiene el pensamiento o sus propios valores, ¿verdad? Mire, qué buen ejemplo fue el que usted pudo dar a la clase. Y es que, mire, ese tema del aborto yo creo que despierta muchos sentimientos encontrados por diferentes corrientes, porque hay unos que dicen que, bueno, las personas pueden hacer lo que mejor les parezca con su cuerpo, ¿no? Pero, y hay otros que dicen, no, momento, sí, pero es que aquí ya no es su cuerpo, sino es de un tercero a quien el Estado ya le reconoce sus derechos. Y es ahí en donde viene esa confrontación y al final ambas posiciones están cimentadas en valores. Creo que valores vistos desde diferentes perspectivas, ¿no? Y ponderados de diferentes maneras. Y como usted muy bien dice, ahí es un tema de que no se ha consensuado de forma genérica, pero para eso es que tenemos los controles pues de convencionalidad y de constitucionalidad. A todos esos pensamientos desde las corrientes filosóficas vamos a venir a aterrizar ya en esta última unidad, cómo esos mecanismos de alguna manera nos hacen tener esos equilibrios, pues prácticamente como somos parte del contrato social, pues tenemos que aceptar, ¿no? Y ahí es donde, por eso es de que hablarnos acerca del derecho a la resistencia, porque el ciudadano también tiene ese derecho a poderse manifestar cuál es su sentir y cuál es su pensar, aunque sea representante de minorías. Entonces, obviamente aquí las posiciones se vale tener diferentes, eso es lo importante, pero también tendríamos que entrar en el análisis y empezar a inclinarnos o por una o por otra, porque realmente tener una posición un poco mixta es complicado, porque entonces como que ni estoy seguro ni de una ni de otra, sino que pues a saber, y ahí es cuando en algún momento muchos colegas y estudiantes letrados en leyes, pues de alguna manera son fáciles de convencer en una postura en otra porque no han profundizado en sí en estas diferentes teorías. Pero bueno, me pareció muy interesante su aporte. El siguiente grupo los dejo para que continúen. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Y perdón, no Ya sé si estamos va a ser ahí. el grupo va a ser el 19 o el 18 primero. El mismo grupo que tiene el grupo que acaba de terminar el mismo tema, hay otro grupo que tiene el mismo tema. Entonces estaríamos nosotros. Buenas noches. Sí, Buenas gracias. noches, licenciado. Sí. Ok. Buenas noches, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 19 y nosotros nos tocó exponer sobre el papel de los valores en la creación del derecho. Pero para ello vamos a dar una breve introducción y adicional a ello también vamos a dar una breve referencia histórica. En ese sentido, les puedo decir que el hombre en todas las sociedades y culturas ha sentido siempre la inquietud e incluso la necesidad de cuestionarse si las leyes vigentes en su ámbito espacio-temporal debían limitarse a un ser medio producto de la voluntad del legislador o de quien ostentara el poder, o más bien debían someterse a algún criterio superior a la voluntad humana. Su experiencia cotidiana desde que vive en sociedad es que las leyes nacen, se aplican y mueren. Comprueban que el derecho positivo es cambiante y toma conciencia de que a medida que la sociedad se hace más compleja, las normas necesitan adaptarse en mayor proporción a las nuevas circunstancias.
y, por ello, su permanencia en el tiempo es mucho más breve. Llevando por ese cúmulo de experiencias, el ser humano se ha preocupado por encontrar unos valores éticos que sirvan para justificar y fundamentar el derecho y constituyan un límite a la voluntad del legislador. La historia jurídica de las diversas sociedades puede constatar este hecho. Respecto a una breve referencia histórica, les podríamos hablar también que desde el comienzo de la reflexión histórica se ha buscado respuestas a la justificación ética del derecho y las leyes. Para Heráclito existen unos logos o razón inteligente que gobierna todas las cosas y las leyes tienen un fundamento supropositivo que las legitima. En una etapa posterior con los sofistas y dado el enfrentamiento que plantean entre las leyes naturales inmutables y eternas y los nomos, que son las leyes humanas variables, desaparece ese fundamento supropositivo de las leyes, las cuales encuentran su legitimación en la fuerza, ya que considera la ley humana como una creación arbitraria de los hombres y por lo tanto lo justo es lo que conviene a la más fuerte, a quien está en posición del poder. Sin embargo, la existencia de un criterio objetivo citado por encima de las leyes humanas a las que éstas deben acomodarse es constante a lo largo de la historia del pensamiento filosófico. Por ejemplo, los estoicos establecen una estructura trimembre de la ley, una ley universal, una ley natural y una ley humana estrechamente relacionadas entre sí. Esta es una estructura que se apoyará con el pensamiento también cristiano. Le voy a dejar el tiempo a mi compañero que les va a explicar lo que es las principales soluciones. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre las principales soluciones. Como en primera solución vamos a encontrar lo que es la solución iunaturalista. Cuando decimos iunaturalista se aceptan todas aquellas corrientes que se definen la existencia de un orden objetivo superior que tiene dos caracteres. Es permanente y universal. En ese orden objetivo, al ser humano puede descubrir los criterios que guíen su conducta y por lo tanto deben orientar también las normas jurídicas que regulan las relaciones de dos o más sujetos dentro de la sociedad. Podemos distinguir entre un iunaturalismo en sentido amplio y un iasnaturalismo en sentido estricto. En ese sentido amplio coincide con el objetivo jurídico y se encuentran inmersas en todas las teorías que ponen el fundamento de los órdenes jurídicos positivos. En ese criterio situamos fuera de ellos sin más. En un sentido estricto se hacen referencias exclusivamente a aquellas corrientes que entienden que esos criterios orientados constituyen un ordenamiento jurídico que tendríamos que calificar de superior, pues sirve de elemento valorativo, legitimador y fundante del positivo. Si el legislador desea que las normas por él elaboradas sean auténticas derecho y tengan validez, deben plasmar en ellas el contenido de ese derecho natural. También encontramos lo que es la solución ya positivista. En el siglo XIX se produce una reacción contra el derecho natural, contra lo que éste tiene de metajurídico. Basada en datos empíricos, esto lleva considerado que el estudio científico del derecho debe centrarse únicamente en las normas elaboradas por el legislador estatal. Se da así lugar en la teoría del derecho general. En primer lugar, se trata de una doctrina monista, solo existe un derecho y este es derecho positivo. En segundo lugar, la justificación o legitimación del derecho no debe buscarse en pretendidas normas supratutivas o relativas metajurídicas, sino en los factores que determinan o intervienen en la creación del derecho. Solo cabe el conocimiento del derecho a través del estudio científico del mismo. Es decir, si nosotros nos ponemos a ver estas dos soluciones, pues en la primera solución, como lo decíamos, es una corriente de pensamiento que se basa en la idea de los derechos y las normas tienen un origen natural y son inherentes al ser humano. Y el yapositivismo, que es una corriente de pensamiento que se sustenta en la separación entre moral y derecho. Los voy a dejar con mi compañero.
Perdón, buenas noches. Yo le voy a hablar sobre los principales valores jurídicos actuales. El derecho tiene entre sus objetivos principales la ordenación de la convivencia en la sociedad. Debe tender a dicha ordenación de manera que sea lo más eficaz posible, lo que resulta de la incorporación del derecho positivo a aquellos principios, ideales o valores que cada momento histórico la sociedad haya establecido como propios y cuyo resultado será el cumplimiento lo más generalizado posible del derecho por parte de sus destinatarios. Los valores y el derecho. El derecho natural surge desde la antigüedad, con los filósofos griegos Sócrates, Platón, Aristóteles. Estos filósofos con su sabiduría definen que la justicia, el amor y la verdad fueron los valores esenciales para vivir honestamente como personas y que la sociedad funcionara bien. Este parecía que había desaparecido a finales del siglo XIX, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en Alemania con Hitler y su derrota, este vuelve a resurgir por tener la necesidad urgente de buscar de nuevo los valores humanos. El valor es lo que rige la conducta del ser humano, va unido a la moral. Siempre el hombre ha deseado tener los valores y rechaza el antivalor. Esto significa que desean el bien y rechazan el mal. Y esto lo encontramos en las leyes, las costumbres, el arte, las canciones, ya que es imposible una vida humana sin tener valores. Hay distintos tipos de valores. Los valores jurídicos, fundamental, que es la justicia, los valores jurídicos individuales, que es la libertad, la dignidad personal, la igualdad, los valores jurídicos colectivos, que entra la paz social, el bien común, la solidaridad y la seguridad. El valor fundamental, la justicia. La justicia es considerada como el valor jurídico por excelencia. A la hora de explicar cómo se relacionan el derecho y la justicia, existen diversas posturas, las que manifiestan que la justicia es el criterio orientador esencial del derecho, en este sentido con la concepción justnaturalista, y las que defienden que la justicia no es elemento esencial del derecho, que es la concepción positivista, y las que consideran que la justicia es el valor fundamental cuya concepción debe perseguir el derecho. Esta es la concepción ecléctica. Los valores jurídicos colectivos son aquellos que complementan el interés del grupo social. Podemos considerar como más relevantes los siguientes: la paz social, el bien común, la seguridad y la justicia. Los valores jurídicos individuales son los que afectan a los intereses de los individuos y se han convertido en los ejes en torno a los que giran los derechos humanos, como lo son la dignidad personal, la libertad personal y la igualdad personal. Gracias. Excelente. Hoy sí creo que tenemos al siguiente grupo con otro tema, ¿no? Así es, licenciado. Ahorita se lo presento. Bueno, buenas noches, compañeros. Nosotros somos los integrantes del grupo 18 y a nosotros nos tocó el tema del papel del derecho en la construcción de las teorías de justicia contemporáneas. Vamos a iniciar con este tema, primero con una introducción para que podamos comprender más y ya después nos vamos a ir hablando poco a poco de las distintas teorías de diferentes personas. Dentro de la parte introductoria podemos entender sobre del papel del derecho, es que según Randbruch habría que distinguir diversos grados de injusticia y que no siempre el derecho positivo debe ceder ante una situación injusta. Esto siendo por tanto la seguridad jurídica una de las formas de justicia que tenemos, que la pugna de la justicia con la seguridad jurídica y representa un conflicto de la justicia consigo misma. Luego que les había comentado sobre las teorías contemporáneas de la justicia, vamos a tener dos fases, por así decirlo. Y la primera es la relación entre la moral, justicia y el derecho. Durante las primeras décadas del siglo XX se impuso que la tendencia
no a la vinculación, sino a la separación entre la ética y las ciencias humanas y sociales. En el punto número 2, superación de los enfoques tradicionales. En este caso, Herbert Hart, en su libro del concepto de derecho de 1961, pues él intentó, entre otros propósitos, refutar la teoría de Austin y en parte la de Kelsen para explicarnos de la normatividad jurídica, manteniendo la tesis de la separación entre la moral y el derecho. Un punto de vista externo que se nos comenta ahí con respecto a las normas y también con su propuesta de un contenido mínimo de derecho natural, inspirada en The Hume. Si bien Hart acepta la tesis de la separación entre la moral y el derecho como una característica del positivismo jurídico en general, hay que distinguir en estas tesis con respecto a otras propias del positivismo utilitarista. Y en este caso vamos a tener que él identifica 5 significados del positivismo. El número A, la pretensión de que no existe conexión necesaria entre el derecho y la moral. Punto B, la pretensión de que el análisis o bien el estudio del significado de los conceptos jurídicos es algo que vale la pena y algo que hacer de diferenciado de las indagaciones históricas sobre las causas u orígenes de las normas. En el punto C, la presentación de que las leyes pues, son órdenes de seres humanos, son teorías imperativas de las normas. La pretensión de que un sistema jurídico es un sistema lógicamente cerrado, en el que las decisiones jurídicas correctas pueden ser denunciadas de normas jurídicas. En el último punto, la pretensión de que los juicios morales no pueden ser establecidos o defendidos como lo son juicios de hecho por argumentos, pruebas o demostraciones racionales. Para Eduardo García Maínez, que creo que hemos estado recibiendo varios en la clase, los conceptos de validez intrínseca, naturalismo prácticamente, validez formal, positivismo, que también es, y la positividad, que es el realismo jurídico, no corresponden a un solo objeto. Dentro de la idea jurídica y su desarrollo dialéctico, en este caso, ¿qué entiende Maínez por esta idea? Les voy a platicar más o menos en resumen qué entiende él a través de esta idea. Y él nos indica que el dualismo normativo aparece como oposición transitoria relativa de los momentos iniciales de un solo desarrollo que encuentra su culminación en la síntesis superadora de estos momentos. Además, para García Maínez, los naturalistas clásicos cometían el error de pensar que era posible construir todo un sistema de derecho natural sobre unos principios básicos, ignorando la relatividad. Según García Maínez, lo que ninguno llegó a comprender y que habían visto con claridad Nicolai Hartmann es que existe una tendencia a lo ideal. Dicho en otros términos, si lo vemos así, todo derecho positivo tiene la pretensión de ser justo. En 1971, pues John Rawls publica su Theory of Justice, el intento más serio junto con él de ofrecer una fundamentación racional de las normas morales. Esta obra de Rawls no solo ha tenido una influencia directa en la reformulación de la relación entre el derecho y la moral, sino que también ha estimulado el interés de muchos filósofos del derecho por la filosofía y la política, tanto también como la economía. Y luego pues vamos a hablar algo rapidito ahí, el tema de la teoría de la justicia según John Rawls, que él propone una teoría ideal y por lo tanto normativa de la justicia, la cual entraría en decidir cuál sería la distribución justa de bienes y servicios sobre la base de la información acerca de las preferencias y demandas reales de las personas. Excede pues una posibilidad de la teoría ideal, aunque es necesario establecer y administrar imparcialmente un sistema justo de instituciones. En la siguiente etapa de la presentación pues me va a acompañar mi compañero Eddie para seguir con el tema. Buenas noches, pues continuando con el tema, tenemos acá, licenciado, disculpe, no sé si se mira mi cámara. Sí, se mira bien.
Ok. Pues como decía, para continuar, tenemos en lo que es el papel del derecho en la construcción de las teorías de la justicia contemporánea, ¿ya? Tenemos que esto se basa en la problemática de la desconexión entre el derecho y justicia. O sea que podemos decir que se basa en el problema donde termina el derecho y donde empieza la justicia, o viceversa, ¿verdad? Donde empieza la justicia y donde termina el derecho. También tenemos lo que es el derecho y la justicia, que esto es la importancia de la justicia dentro de la ética, la política y la filosofía. En estas tres temas podemos decir que se basa en lo que es el derecho y la justicia. También tenemos lo que es el tema de la filosofía del derecho desde el punto de vista de los juristas, que aquí básicamente pues tenemos solo dos puntos, lo que es la filosofía del derecho de los filósofos y la filosofía del derecho de los juristas, ¿verdad? O sea, tenemos contrapuestos un punto de vista de unos contra los otros, básicamente, ¿verdad? Por decirlo de esa forma, ¿ya? Luego también tenemos lo que es el tema del papel de la justicia en la vida del hombre, ¿ya? Pues aquí más que todo miramos lo que son los valores jurídicos, ¿ya? Que son los que se ejercen dentro de la comunidad, ¿verdad? Que también tenemos lo que son los derechos morales, ¿ya? También nos hablan lo que es la justicia general. Pues la justicia general es lo que conocemos comúnmente como el bien común, ¿verdad? ¿Ya? Que son lo que regula los derechos de la sociedad, o también conocido como derecho legal. Luego también tenemos la justicia de los particulares. Pues esto, lo que nos dice lo que es la justicia de los particulares, son, permítanme, sí, perdón, son los derechos individuales frente a la sociedad que todos tenemos, ¿verdad? Luego pues venimos y también tenemos lo que es la justicia distributiva. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir la justicia distributiva? Que es la que regula la participación de cada miembro de la sociedad. Y luego venimos a lo que es la justicia conmutativa, ¿ya? Aquí la justicia conmutativa nos dice que rige las operaciones y el cambio y en general todas las relaciones que se comparan, objeto prescindiendo, por así decirlo, de las personas. Ya, esto yo lo entiendo de la forma en que hace por un lado a las personas y se centra en lo que es la sociedad. Y luego pues tenemos por último, para terminar este tema, lo que es la justicia social, que es la que realiza las acciones en beneficio a todas las clases más vulnerables, ¿verdad? Entonces, eso sería toda nuestra presentación, licenciado. No sé si alguien quiere agregar algo más. No, yo creo que estamos bien. El siguiente grupo que tiene el mismo tema, por favor, creo que es el último grupo que tenemos. Gracias, compañeros. El tiempo es de ustedes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 20. Nosotros vamos a exponer varios temas, pero principalmente vamos a exponer sobre el papel del derecho en la construcción de las teorías de justicia contemporánea. Quisiera, por favor, pedirle al compañero que avance con la siguiente diapositiva. Dentro de los temas que vamos a presentar en este momento está el derecho y justicia. También vamos a introducirnos un poco entre la diferencia de razón y justicia y cómo éstas se complementan, además de ver el papel del derecho de la construcción en la teoría de justicias contemporáneas, como lo había mencionado el grupo anterior, y a la vez el papel de la justicia en la vida del hombre, la religión, la cooperación y distintos temas que son meramente importantes para lo que nos compete. Por favor, a la siguiente diapositiva.
mientras que el compañero hace el cambio de diapositiva, como pequeña introducción a esto, tengo de que la función de la filosofía del derecho es la de actuar más que todo como intermediaria entre los saberes y el conocimiento y las prácticas jurídicas, por un lado, y por el otro también las prácticas y saberes sociales. La filosofía y el derecho aquí tratan de complementarse para llegar a un punto y poder congeniarse y comprender cuál es la importancia de tener a ambos temas de una manera muy concreta. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiendo esa misma razón, o sea, en esa misma línea de ideas, y aquí como pueden incluso ustedes leer un poco, la idea misma del derecho es procurar alcanzar la justicia y que si uno como profesional no es capaz de entender realmente la dimensión y la complejidad de todo esto, entonces uno como profesional también enfrenta un reto difícil de superar, ya que gracias a la óptica y a los puntos de vista que se han alcanzado por medio de varios filósofos que se han dedicado a la investigaciones filosóficas sobre estos temas, hemos tenido la oportunidad nosotros hasta hoy en día de poder examinar y comprender realmente la dimensión de las ideas de quienes han postulado todas estas teorías de justicia. Asimismo, hemos logrado delimitar, gracias a todas estas investigaciones, el examen de dos grandes pensadores en nuestros tiempos, como lo son Luis Villoro y Amartya Sen. Siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, toda esta limitación informativa ha sido enriquecida, al examinar las críticas reflexivas sobre las posiciones de dichos autores. Ahora, si nos enfocamos en cuanto al derecho y la justicia, como lo estaba diciendo el compañero anteriormente y como el licenciado preguntaba, nosotros vamos a tener estos dos temas meramente enfocados en la manera en la que pensemos y en la manera en la que nosotros llevemos nuestros valores. Sin embargo, el tema de la justicia siempre ha tenido una gran importancia dentro de la ética, la política y, como no, la filosofía del derecho. Pero en los últimos tiempos, esta importancia ha acrecentado un poco más, o bueno, realmente demasiado, como se observa el hecho de que este tema se ha desplazado del clásico problema del bien y el mal que tenemos normalmente nosotros como humanos, si lo vemos desde el punto de la ética, a que el problema de la justicia está distribuida al orden del día en la discusión política. Además, la importancia que les he dicho de que, bueno, que anteriormente he mencionado, que ha incrementado, también se ha visto vinculada y hemos, bueno, al menos nosotros como grupo notamos que creció normalmente, bueno, paulatinamente, gracias al libro de Teoría de la Justicia del señor John Rawls, que apareció en 1971. Este libro vino de manera importante a afectar cómo fue la réplica a favor y en contra de los temas del derecho y la justicia. También a ver sobre los temas de también sobre la importancia de las teorías contemporáneas sobre la justicia. Siguiente diapositiva, por favor. No solamente este autor ha venido a hablarnos sobre temas así dentro del libro, sino que hay varios. Dentro de esta diapositiva pueden observar varios autores que han investigado sobre estos temas a lo largo del tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, nosotros, en cuanto al método de trabajar los textos, analizamos directamente de que hay textos, como los mencionaba, que logran comprender la complejidad de tratar estos temas y abordarlos dentro de la problemática social y dentro de la problemática de la filosofía del derecho. Siguiente diapositiva, por favor. Además, la razón y la justicia, si nosotros vemos estos temas desde el ámbito del día a día, podríamos decir de que estamos muy enfocados a nuestra perspectiva de qué es bueno para nosotros y qué es malo para nosotros. Sin embargo, la justicia no es en absoluto una cuestión de razón, sino de sensibilidad apropiada para detectar la injusticia. ¿Cómo es que nosotros percibimos que es algo injusto?
Y a menudo, pues, los que protestan no son los que evitan la justicia razonada, sino de los propios guardianes de la justicia. Históricamente, y como lo hemos visto, muchos líderes o autoridades se muestran renuentes a examinar los fundamentos de sus políticas, pues tal vez en las razones que ellos crean no son realmente justos. Sin embargo, en algunos casos puede funcionar que en un gobierno quizá un poco más sensato al que tenemos actualmente, puede conducir también a muchas arbitrariedades, muchas cuestiones que para algunos serán justos y para otras personas no serán justos. Siguiente diapositiva, por favor. La necesidad de tener o llegar a encontrar un cambio entre estos temas es trascender sobre qué es lo que realmente sostiene a la justicia, qué es realmente la justicia. Sin embargo, nosotros también tenemos que analizar y examinar como sociedad cómo se vive la injusticia diariamente. Y acá, dentro de esta diapositiva, podemos observar el tipo de preguntas que podríamos incluso nosotros hacernos diariamente y con ello mejorar la situación actual del país, de cómo debería promoverse la justicia. ¿Qué acciones podría tener yo, no solo que impacten a la sociedad, sino que me impacten a mí y a las personas que viven a mi alrededor, y así poco a poco mejorar un poquito más las condiciones de este país? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, entrando al tema de la filosofía del derecho y la justicia como punto de partida de las teorías de justicia contemporáneas, como lo estaba explicando el compañero del grupo anterior, la cuestión realmente de cómo es que estos temas corresponden a la filosofía del derecho desde el punto de vista de los juristas y los cuales les son ajenos a ella. Hemos visto que autores y filósofos como Norberto Bobbio, acerca de las dos formas de hacer filosofía del derecho, que por una parte concibe la filosofía del derecho como la filosofía del derecho de los filósofos y por otra parte la entiende como la filosofía del derecho de los juristas. ¿Cómo es que logramos nosotros que esas dos ideas puedan congeniar y así tener un buen resultado? Sin embargo, el camino para llegar a la filosofía del derecho tiene lugar cuando en la construcción de su sistema se forma a partir de una explicación unitaria y sistemática de este elemento, el cual es hacer la filosofía del derecho y que ésta responda a opciones filosóficas generales que se aplican meramente al derecho sin necesidad siquiera de para ello conocerlo. Siguiente diapositiva, por favor. Y ante estas preguntas, nosotros como resultado podemos obtener de que el filósofo del derecho no brilla con luz propia, sino con luz ajena. Y es muy probable que esta filosofía del derecho de los filósofos desconectadas a la experiencia jurídica de los problemas jurídicos vaya a interesar muy poco a la comunidad de juristas, como lo somos nosotros. Pero esta clase de filosofía del derecho debe entenderse como una condición ajena incluso a los juristas, ya que la segunda opción o forma de hacer filosofía del derecho no es como los filósofos, sino como juristas, la filosofía del derecho de los juristas. Y si nosotros abordamos todo esto de este modo, podemos ver de que se trata de una filosofía del derecho que responde a menudo a concepciones que son autónomas de los juristas, independientes a otras reflexiones filosóficas mucho más generales. Y aquí la diferencia del filósofo es de que el jurista filósofo, sea teórico o teórico del derecho, se plantea filosóficamente que el problema del derecho, cuando advierte la insuficiencia de los criterios técnico-jurídicos para desentrañar el sentido de sus conceptos fundamentales, opera inversamente partiendo de la experiencia jurídica a como lo haría realmente el filósofo que juega a ser jurista. Siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, la mayor reivindicación de la filosofía del derecho de los juristas es de que se tiene que partir y desarrollar desde una base empírica, la realidad del derecho, la experiencia jurídica, el material aportado por la ciencia jurídica y no por otras vías. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos aplicando acá es de que la filosofía jurídica se compone de tres partes respectivamente. La primera, la teoría del derecho. El segundo, la teoría de la justicia, perdón. Y tercero, la teoría de la ciencia jurídica.
Si nosotros congeniamos estos tres campos, podemos ver con mayor amplitud las ramas o subáreas de la especulación a identificar como la filosofía del derecho de los juristas. Siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, no podemos constatar de una manera explícita la historia de la filosofía del derecho, ya que la razón de tal ausencia no se encuentra en el rechazo del maestro italiano, por ejemplo, al criterio histórico como una razón epistemológica, sino que responde a que no es un partidario de las historias de la filosofía del derecho como obras con sustantividad propia, porque generalmente son y no pueden ser de otra manera elencos de doctrinas más bien heterogéneas. A continuación, mi compañero va a hablar un poco más sobre estos temas y cómo es que el papel de la justicia se aplica normalmente en la vida del hombre. Continuando con nuestra presentación, tenemos los valores jurídicos. Siguiente diapositiva, por favor. Encontramos los valores jurídicos y dentro de esos tenemos lo que es la justicia, la cooperación, el poder, la paz, la solidaridad, la seguridad. El valor contrario de todos esos valores es la injusticia, por lo que la falta de la justicia de esos valores se vuelve un antivalor. Pero antes de poder definir cada uno de esos valores, vamos a hablar un poco lo que es la religión. Es una de las principales fuentes, una de las principales fuentes filosóficas sobre las cuales las personas en la edad antigua deberían de llevar, mejor dicho, sus relaciones interpersonales o subjetivas, las cuales la podemos definir como las relaciones que tienen las personas o sujetos con un determinado punto de vista, la cual se encuentra enmarcada en el propio mundo interno del derecho y conformada por todo aquello con lo que se ha relacionado históricamente en la praxis a partir de su nacimiento. O sea que prácticamente la religión establecía o regía, mejor dicho, en ese sentido, la forma en que las personas o el sujeto se relacionaba y la forma en que manifiestan las nociones básicas del derecho, aplicando la conducta a través de lo que es la propia Biblia, la cual hace valer estas formas iniciales de conducta o en ciertos casos lo sigue haciendo. También tenemos que establecer que la religión era la suma de todo bien, que la religión reduce una relación de igualdad, es una virtud fundamental y universal, y que su principal objetivo es la idea básica, ¿verdad?, de que la propia religión inspira el derecho. Y es una virtud universal también, es un valor jurídico de coordinación y subordinación, ya que su contravalor es la anarquía, y es la anarquía debido a que la podemos definir como un modelo de pensamiento caracterizado por la defensa de la libertad individual de actuación en materia social, política y económica, de modo que supone la no necesidad de estructuras de gobierno y de control social. La postura ideológica de la anarquía establece predominantemente el dominio del caos por encima de todo rigor jerárquico o institucional. Es decir, la no predominancia del individuo o la no necesidad de un modelo de control social que anule la libertad y la predominancia del individuo. Y también podemos establecer que la religión tiene una relación con la justicia, ya que el orden siempre será en sentido que se tienen que respetar los derechos de los demás, cede el poder para gobernar. Esto no implica anular nuestros derechos, sino que es una seguridad, es un valor de coordinación y su contravalor es la inseguridad. O sea que la justicia se relaciona con la religión y debemos de tener certeza de que las normas se cumplirán y que éstas no cambiarán a favor del más poderoso. Y luego tenemos que ahora sí podemos definir lo que siguiente diapositiva, por favor. Podemos definir lo que son los valores. Dentro de esos valores tenemos, pero antes de definir esos valores tenemos que establecer lo que es una relación de coordinación y una relación de subordinación. En este caso, la relación de subordinación es la que se basa en una relación jerárquica y de este modo el valor de coordinación está al servicio del valor de subordinación. O sea que el valor de coordinación depende al 100% del valor principal.
Y la coordinación se basa en una relación entre iguales, el cual manifiesta que cada valor va a ser complementario independientemente, o sea que ambos van a ser principales. En esta relación podemos deducir que la relación de subordinación es aquella en la cual un valor es jerárquicamente superior a los demás y de los cuales dependen estos valores del superior jerárquicamente. Y la relación de coordinación se entiende que los valores no dependen de un valor superior, sino que estos mismos se complementan entre sí para poder, digamos así, cumplir su fin. Ahora vamos a poder definir cada uno de esos valores. Tenemos como primer valor el poder. Este es un valor de subordinación. Es de subordinación y su contravalor es la impotencia. Y al ser un valor de subordinación, o sea que es un valor jerárquico superior, y obviamente al ser un valor jerárquico superior necesita de otro valor que es la justicia, ya que depende, o sea, ambos se dependen uno del otro para que cada uno pueda llegar a cumplir sus fines. Y es necesario que se dé esa relación de subordinación. Siguiendo con los valores tenemos la paz. Ese es un valor de coordinación y su contravalor es la guerra. Entonces cuando una guerra se suele iniciar con el sentimiento de injusticia de alguna de las partes, entonces será la medida para que exista la justicia. Y así existirá la paz por la relación de coordinación, porque ambos valores son jerárquicamente iguales y no dependen de otro valor, digámoslo así, al 100%, lo que se complementa. Tenemos como tercer valor la cooperación. Este es un valor de coordinación y subordinación. Su contravalor es el aislamiento. Este depende de otro valor por la relación de subordinación, pero a la vez también desarrolla una relación de coordinación con otros valores. O sea que en ciertos casos pueden necesitar de otros valores para cumplir con los fines establecidos a través de una relación de coordinación, o por sí mismo puede desarrollar sus propios fines. Tenemos la solidaridad. Este es un valor de coordinación. Su contravalor es la separación. Este necesita de otros valores mediante la relación de coordinación en la cual cada valor es superior jerárquicamente, pero necesita de otros valores para poder cumplir estos fines. Y su relación con la justicia es la necesidad de ayudar al desprotegido o al menos hábil. Continuando tenemos lo que es la justicia. La justicia y el derecho en el ámbito contemporáneo, que es la cooperación de la justicia a través de diferentes corrientes filosóficas, como lo son el positivismo, el naturalismo y la justicia general. Regulan los derechos de la sociedad, a lo cual también se le puede denominar como legal debido a que es propio de las leyes humanas en determinados actos que son derivados al bien común, los cuales pueden denominar como legal debido a que es propio de las leyes humanas en determinar los actos que son derivados al bien común, los cuales la sociedad tiene derecho a exigir. Establece que los ciudadanos aducen su conducta al bien común y por lo tanto conducen los deberes de los ciudadanos frente a la autoridad como representantes del bien común, y entre estos podemos mencionar los deberes de los propios gobernantes debido a que estos están obligados a actuar de acuerdo a lo establecido a través de las leyes y las exigencias del bien común. Tenemos un autor, el cual es Santo Tomás, el cual dice así como la caridad puede ser llamada virtud en general en cuanto ordena los actos de todas las virtudes hacia el bien divino, así también puede serlo la justicia legal, en cuanto ordena los actos de todas las virtudes hacia el bien común. También tenemos otro autor, el cual es Mario Alzamora Valdés, el cual establece o habla acerca de la justicia general, el cual dice que es algo más que una virtud. Es el conjunto de todas las virtudes que se refiere al bien común y a la convivencia de los demás. Para Thackeray, la justicia
general, que también se llama justicia legal, nos obliga a reconocer los grandes beneficios que recibimos de la sociedad, soportando las cargas legales que nos imponen y presentándole los servicios que esperan de nosotros. Entonces la justicia en sentido general es la virtud por la cual una persona dirige sus acciones hacia el bien común de todos estos asuntos que conciernen a los individuos particulares, y el término de justicia legal se aplica específicamente a la esfera de la ley, ya que cada ley legítima, positiva, natural o divina se rige a través del bien común, o sea que no solo regula la conducta de los ciudadanos en sociedad, sino también aquellas personas que las gobierna o las dirige. Continuando, tenemos con lo que es la justicia particular. En la justicia particular se da el ámbito de las instalaciones particulares. Su dirección es hacia el estado final del bien común, específicamente para las personas. Es una disposición hacia el bien común cuyo fin primordial es el acto humano de lo bueno. Entonces la justicia particular es un arte total de las virtudes que tiene como objeto la distribución e intercambio de bienes, así como la violación de las normas que persiguen dichas actividades. O sea que básicamente el hombre tiene derecho frente a la sociedad, la cual debe reconocer a cada uno su participación en el bien común y frente a sus propios semejantes, o cuando esté frente a la misma sociedad al colocarse en el mismo plano que los particulares. Esa es una especie dentro del género de la justicia general, caracterizado por una cierta igualdad y exigibilidad en los intercambios y en los repartos. Santo Tomás también habla acerca de esto, el cual establece que esta concepción también define a la justicia como el hábito según el cual uno con constante y perpetua voluntad da a cada uno su derecho, que inclina a dar a cada uno lo suyo según su cierta igualdad y una razón perfecta de débito. O sea que la justicia particular se puede considerar como una especie dentro del género de justicia general o legal. Y como hemos ido viendo, la justicia general engloba toda una manifestación de la virtud en trato con los demás, y así cualquier virtud moral en la medida en que tiene trascendencia hacia los demás, caería bajo la justicia general. En el caso de la justicia particular, comúnmente o equivale por la justicia, como aquella virtud de dar a cada uno lo debido. De ahí que la justicia particular se caracterice por una especie de exigibilidad y una cierta igualdad, ya sea entre el prevenientemente dado y lo debido, ya sea entre lo lesionado y lo repartido, o ya sea entre la igualdad proporcionada propia de los repartos. Pasando a la justicia distributiva, esta es aquella manifestación de voluntad de la justicia que se ejerce en el reparto de bienes o cargas o funciones entre los miembros de la comunidad. La justicia distributiva se predica no solo del gobernante de la comunidad política, sino también todo aquel que tenga que administrar y repartir bienes que son comunes, cualquier persona que tenga a su cargo una comunidad, desde el presidente de la República, pasando por un administrador de una sociedad mercantil, hasta una madre de familia o un director de un club deportivo. Ha de vivir la justicia distributiva en la medida en que ha de repartir bienes, cargas, tareas y funciones que son comunes. La colectividad, por lo tanto, no es nombre adecuado para calificar al sujeto que vive en la justicia distributiva, sino que por su parte, Santo Tomás añade que en cierta manera también los que reciben los bienes o cargas de reparto, Santo Tomás define que en cierta manera también los que reciben los bienes o cargas de reparto justo viven la justicia distributiva en la medida en que están conformadas con el reparto efectuado. Luego tenemos la justicia conmutativa.
Es hasta aquella manifestación de voluntad de la justicia particular que se genera como consecuencia del intercambio de bienes o por las lesiones o apoderamiento de los bienes del otro. La diferencia específica de la justicia conmutativa es que la deuda está vinculada a una conmutación, ya sea voluntaria como es el caso de contratos o ya sea involuntaria como es el caso de una lesión o sustracción de un bien ajeno, en cuyo caso la conmutación en que consiste la repartición o restitución es impuesta por el juez. La fuente más común de obligaciones de justicia conmutativa es el contrato o acuerdo de voluntades por el que una o varias personas se obligan a otras o a otros a la entrega de cosas o a la prestación de servicio. Desde el momento del acuerdo y en la medida en que no comprenden ejecución de acciones inmorales, surge la obligación de justicia de realizar el servicio o entregar la cosa en el momento y formas convenidos. Y por último tenemos que desde el principio del siglo XX, especialmente por el influjo de la doctrina cristiana y de las corrientes socialistas, se difundió la expresión justicia social para poder designar aquellas manifestaciones de voluntades que satisfacen el igual derecho de todos los hombres a participar en los bienes de la naturaleza y de la cultura. En el fondo de la justicia social, más que una categoría que hay que añadir a la justicia conmutativa, distributiva y legal, es como una categoría transversal que perfecciona la naturaleza social que por definición tiene toda justicia. Y esto sería todo por parte del grupo número 20. Excelente. Me parece muy buena su presentación, sobre todo esa clasificación que nos hacen acerca de la justicia y sus diferentes perspectivas. Pues bueno, vamos a aclarar algunos aspectos importantes durante esta clase previo al examen. Primero comentarles que este viernes, según nuestro calendario oficial, tenemos nosotros nuestra evaluación. La vamos a hacer bajo la misma modalidad que le hicimos en el primer parcial, acerca de un formulario que lo vamos a poner en el Classroom. Hoy prometo tener un técnico a la mano, pero ya vi dónde estuvo el error la vez pasada, entonces no se preocupen, vamos a ser puntual. Van a tener esta vez 45 minutos para poder resolver su evaluación de 8 a 8:45. Pues las sugerencias es de que estén en un lugar donde tengan una conexión estable, porque, pues bueno, solo un intento van a poder realizar y tienen que prepararse. El compañero que me habló acerca de que no tenía un grupo, ¿está aquí? Sí, licenciado, porque estoy presente. Vale. Entonces, Raúl Fernando, ¿verdad? Ya me llegó su mensaje, ya lo vi. Gracias. Entonces, estará por ahí el coordinador del grupo 5. El grupo 5. O un representante del grupo 5. Sí, buenas noches. Buenas noches. Usted es el coordinador, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces le rogaría que se ponga de acuerdo con el compañero que justo Raúl es, ¿verdad? Nos estaba comentando precisamente de que pues tuvo una especie de lapsus que se quedó sin grupo. Y pues obviamente con lo que pasó ya no podemos hacer nada, pero ahorita en esta última unidad, por favor, si se pudiera integrar a su grupo, ese es el grupo que por el orden que tengo es el que lo estoy incorporando, entonces para que se pongan de acuerdo ya en lo privado y pues ya se puedan coordinar. Eso sería por resolviendo uno de esos aspectos. Otro de los aspectos, si ustedes fueran tan amables, a excepción de los grupos que pasaron el día de hoy, que ya tengo ahí las presentaciones, hay algunos compañeros que por algún motivo cambiaron de teléfono y perdieron las anteriores presentaciones. Entonces rogaría a los grupos del 1 al 15, o sí pues, al 15 que puedan reenviar otra vez sus presentaciones al grupo por un tema de consideración para aquellos que perdieron por algún otro motivo los archivos y necesitan compartírselos a los miembros de su grupo. Entonces, si ustedes fueran tan amables de poderlo reenviar nuevamente, a excepción de los grupos de hoy, porque ellos como lo mandaron hoy, ahí está al día.
Entonces los otros coordinadores les suplicaría que los volvieran a reenviar y perdón, ahí sí las disculpas del caso, pero es un poco de empatía con los compañeros que tuvieron ese problema. Y como tercer aspecto, fíjense que mostrarles un poco precisamente la calendarización. Entonces en la pantalla ustedes pueden ver el calendario de exámenes que ustedes tienen durante esta temporada. Empezamos con nuestro curso que es Filosofía del Derecho para el día 1 de abril, es decir, este viernes. Ahí está el horario, ¿verdad? Como decía una compañera en la evaluación pasada, ya los horarios están establecidos y no los podemos cambiar. Tiene razón, la verdad que ahí sí que ni cómo poderle rebatir eso y por eso tenemos que ser rigurosos con estos horarios y estas fechas. Pero partiendo del calendario, ustedes también en pantalla, se los estoy poniendo, el 4 de abril, o sea, es decir, la siguiente semana ustedes continúan con evaluaciones en otros cursos, el 4 que es lunes, el 6 que es miércoles, consecuentemente la otra semana no tendrían las clases porque la verdad que no podrían ni estar poniendo atención por estar pensativos en sus exámenes. Entonces, por favor, la otra semana, al menos conmigo en particular, no vamos a tener clases precisamente por el tema que ustedes tienen evaluaciones. La siguiente semana, que es del 11 al 15, entiendo yo que es el descanso de la semana mayor. Entonces, obviamente no tienen actividades con nadie, tampoco tendrían las clases. La siguiente semana, entiendo yo que tienen evaluación el 19, que es el día que tenemos clases, es martes 19, y el 21, que es el jueves 21 de abril. Con eso entiendo yo terminarían sus evaluaciones. Entonces, consecuentemente, esta semana tampoco tendrían las clases porque ustedes están en actividades de evaluación. Y pues la verdad que es comprensible de que ustedes estén preocupados por puntear lo más posible en los demás cursos. Entonces, nuestras clases se reanudarían hasta el día 26 de abril, para que lo tomen claro. ¿Tienen dudas? Es el momento de hacerlo. De lo contrario, creo que estaríamos claros. El examen va a ser la misma dinámica que tuvimos la vez pasada, preguntas con respuestas múltiples, pues hay que leerlas muy bien. En la evaluación pasada muchos tuvieron éxito y otros tantos no, pero creo que se apresuraron mucho en contestar. Obviamente sí hay tiempo, ¿no? Para poderlo hacer, pero tienen que leer bien las preguntas porque a veces una combinación de palabras cambia el sentido de toda la respuesta. A menos que haya alguna otra duda, algún comentario, pues creo que podemos quedarnos por aquí. Licenciado, buenas noches. Sí, dígame. Los temas a evaluar son los que hemos estado exponiendo por parte de los grupos, ¿verdad? En el examen. Sí, por eso lo importante que hoy, como para refrescar todos, manden nuevamente todas las presentaciones de las exposiciones del grupo 1, pues a excepción de los de hoy, porque esos están recién enviados, pero después todos, si los pudieran enviar, y obviamente de ahí vendrían las evaluaciones. Eso es lo que hemos visto en esta unidad. Muchas gracias, Rick. Entonces, no habiendo más dudas, comentarios, damos por finalizado y pues éxitos en sus evaluaciones y nos miramos el 26, estimaría yo. Cualquier cambio yo lo estaría notificando oportunamente. De momento, así estaríamos. ¿Qué? ¿Quiere huevo? Feliz noche, Luis. Feliz noche, licenciado.